la bienvenida entonces a este, como dicen en la tele, este otro capítulo de lo que es el Cantar de los Cantares. Este es un libro sapiencial, poético, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Hoy, como hemos dicho varias veces, tuvo alguno que otro, otra dificultad para poder ser parte de lo que es el canon bíblico, es decir, lo que es ahora la Biblia. Y vamos a terminar este estudio de hoy desde la perspectiva alegórica, de la interpretación alegórica de este libro, y precisamente viendo que en la relación de este amor que vemos en el Cantar de los Cantares, el amor, esta fuerza que mueve al hombre y a la mujer para unirse, para amarse, también cómo este amor, representando a Dios, está dirigida hacia su esposa, la iglesia. Así que desde ahí vamos a estar entonces comentando y conversando de este libro. Bueno, y también nuevamente saludar a todos quienes nos están viendo y a todos aquellos también que nos han enviado sus saludos. Los cariños son recíprocos también, de parte nuestra. Bueno, Cantar de los Cantares, para aquellos que no conocen mucho de este libro, como decíamos, es un libro poético, es un libro que habla el amor de un esposo, una esposa, o amor de pareja. En este caso es entre un hombre y una mujer, que se cree que pudiese haber sido el rey Salomón, pero según algunos estudios se nombra a Salomón, o sea, se le da como que este libro es de él, le da la autoría, pero no se cree que haya sido de él por el tema de cuándo fue escrito. La semana pasada el pastor Esteban preguntó de cuándo fue. No alcancé a decirle la semana pasada, pero se cree que fue más o menos ya cerrado este libro entre el 400 al 300 antes de Cristo. Más o menos este libro ya totalmente editado. Bueno, como decíamos entonces, este libro está netamente hablando de este amor de pareja. Se hace casi forzado tratar de interpretarlo como este amor de Dios a la iglesia. Como que estamos forzando el texto para darle como esa alegoría. Pero esta alegoría o esta interpretación de que este libro habla no del amor humano, sino el amor de Dios hacia su iglesia, se fue dando por muchos años, como dijimos. De hecho, los judíos, para poder ingresarlo al canon, tuvieron que darle como esa interpretación de que era el amor de Dios hacia el pueblo de Israel, ya que no veían otra forma para poder darle una intención más espiritual a este libro. Y en uno de estos textos que habla sobre este amor, que podríamos tomar nosotros, que habla más o menos, o darle la interpretación de este amor de Dios a su iglesia, están tanto en el capítulo 4, 5 y 6, que son como los que hablan un poco más hacia la esposa, a esta esposa que también habla en el Apocalipsis. Y uno de esos textos está en el capítulo 8 también. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y aquí también podríamos decir nosotros que es este amor de Dios que no tiene límite, que es profundo, es eterno y también es ilimitado. Y tenemos también, la iglesia. En el capítulo 8 también, que dice, o sea, interpretando como la iglesia, que dice, oh, me dio tos. Ponme como un sello sobre tu corazón. Voy a pasar la palabra, que ya me estoy atorando aquí con la tos. ¿Cómo creen ustedes que podríamos interpretar a través de este texto el amor de Dios hacia la iglesia? Parte, Bastián, tienes una... El amor a Dios en la iglesia. Yo creo que si entramos al análisis de este amor, primero podríamos ir mencionando cómo este Dios inunda de amor a sus amados, a su iglesia, a esta iglesia que protege, a esta iglesia que acompaña, y yo me centraría un poco en la palabra camina,
esta iglesia que peregrina. Es interesante cuando uno habla de la imagen de un peregrino, porque un peregrino es una persona, ¿no es cierto?, un caminante que de repente no tiene certeza al lugar donde va a llegar, pero tiene la confianza que no está solo. Yo creo que es una de los llamados que me hace a mí esta pregunta. Es la certeza de que en este caminar, en este peregrinaje, no estoy solo. Y no estoy solo porque estoy con este Señor, pues, con este Señor dador de vida. Y en la misma situación que uno la puede ver cuando uno está pasando momentos a lo mejor de soledad, momentos de incertidumbre y momentos también de enfermedad. La presencia de este amado, de este Señor que no te abandona en tu caminar. Y pues, yo trataba se me veían como las imágenes de una ruta, cuando uno salía, ¿no es cierto? Y de repente uno sale con un destino, pero en este camino van ocurriendo distintos sucesos. Entonces, muchas veces para esos sucesos uno no se prepara. Es como cuando uno conduce un auto, ¿no es cierto? Y va por la carretera, de repente se pincha la rueda, hay que pasar a echar benzina, y van sucediendo cosas. Así más o menos el camino yo creo, del cristiano, que no tenemos la certeza, pero sí hay una convicción de que no estoy solo, de que estoy con alguien. Y en tiempos, sobre todo en tiempos oscuros, en tiempos cuando estamos pasando algún problema, de repente nos vemos ahí que estamos solitos, que no estamos acompañados, y no, por el Señor, ahí está, desde el silencio hablando, y algo nos va a ir diciendo. Y a una iglesia, a una comunidad, ya hemos visto cómo el Señor nos va de repente, no quiero utilizar la palabra amarrar, pero sí el Señor no está, algo nos está diciendo, porque de repente son los mismos hermanos que le dicen a uno, oiga, esto, y nos están invitando, porque es una invitación del Señor, po. Y yo volvería un poco también a recordar, más adelante, un poquito a las primeras comunidades, que ahí me podría centrar un poquitito más. Pero por ahora eso tengo para no hablar mucho, para que hable Esteban. Para no pelear. No, ¿para qué vamos a pelear, Bastián? No es la idea. Bueno, los textos que citaba la pastora Danisa de Cantar de los Cantares, capítulo 8, ¿cierto? 6 al 7 aparecen los versos que ella citó. Como ella bien decía, la interpretación alegórica es un poco forzosa, porque la palabra amor, bueno, no poco, es bien forzosa. Yo creo que hay tanto judíos como después la tradición cristiana forzó el texto para tratar de darle este tema, de armonizarlo con el tema de la fe, porque como conversamos la semana pasada, está este problema de se fue la palabra, bueno, pero como mirar a mal, el amor sexual, el amor erótico, que es lo que aparece aquí en este pasaje, ¿ya? Básicamente, no alegóricamente, este pasaje habla del poder de la intensidad del amor como un fuego que puede ser tan destructivo como dador de vida. También el anhelo humano, aparece aquí este anhelo humano de ser conocido y conocer, ser amado y amar. Y por último, la idea de que el amor, como este libro es de sabiduría, ¿cierto? Aquí la clave de la sabiduría, el conocimiento que entrega este libro, que el amor es un don de Dios. Ahora, forzando este texto, como lo decía bien la pastora Danisa, y llevándolo al amor de Dios, tenemos que recordar que la intensidad con que se habla aquí del amor, cuando uno lee los poemas que hay aquí en Cantar de Cantares, de verdad que el amado y la amada se anhelan profundamente por estar juntos, por acariciarse, por descubrirse, por experimentarse, ¿ya? Y si eso lo forzamos a la idea de la relación con Dios, debemos entender que en el amor de Dios, Dios sí quiere tener una relación cercana con nosotros, Dios sí anhela tener un encuentro con nosotros, experimentar con nosotros, y espera que nosotros como sus hijos, sus hijas también tengamos esa intensidad de deseo de estar junto a Él, de buscarlo y de anhelarlo.
algo adelantaba Bastián, tenemos que entender que alguien que ama con ese nivel de pasión, con ese nivel de fuerza, ya como la palabra que aquí se registra como amor, y ya lo hemos explicado también la pastora Danisa en otras ocasiones, el amor en este contexto de este mundo antiguo, este mundo judío que escribe estos libros, no es un amor sentimiento, no es un amor solo visceral, el amor aquí es acto, es acción. Entonces Dios hace algo por nosotros si forzamos Cantar de los Cantares. Dios tiene una fuerza que le atrae a su creación y especialmente a la creación de sus criaturas amadas, que son los seres humanos, ¿ya? Y hace algo, y en ese hacer algo es pura bondad, ¿ya? Nadie que ama con este nivel de pasión puede hacer el mal, ya que a lo mejor también es el tema que por ahí vamos a estar conversando con la pastora Danisa. Nadie que ama con este nivel de pasión puede hacer el mal o ser culpable de lo malo que nos pasa, ¿ya? Así que bueno, por ahora eso les comento, y antes de pasarle a Danisa, espero que esté un poquito mejor de su tos. Nuestra hermana Rosa Peñalosa está saludando también, dice: hola hermanos, bendiciones para todos y todas. Saludos, Rosa. Bendiciones. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decía aquí nuestro pastor Esteban y Bastián, de cómo es ese amor tan profundo, que también después lo podemos ver un poco más desarrollado también en palabras de Pablo, en 1 Corintios. También ahí podemos ver cómo este amor, que se trata de entregar a Dios a través de cantares, pero que podemos verlo, como decíamos, ahí en 1 Corintios, el amor de Dios, que es sufrido, que todo lo espera. Y si vamos viendo la descripción de ese amor no lo tenemos nosotros. Nosotros somos impacientes, nosotros somos retributivos. Mientras nos ama, nosotros estamos amando. Pero el amor de Dios es ese amor que yo creo que, por más que se escriban libros y se estudie, no vamos a alcanzar a comprender la profundidad de ese amor de Dios, porque el amor de Dios tanto es infinito como también es eterno, que no termina este amor de Dios hacia nosotros, la iglesia. Pero acá, bueno, para los nuevos que se están integrando, nosotros somos un grupo de pastores que también somos críticos y también autocríticos, nosotros sintiéndonos representados o siendo parte de lo que es a nivel nacional la iglesia evangélica, las iglesias evangélicas. Y dentro de esta crítica vemos cómo muchas iglesias o muchos líderes que le enseñan también a sus fieles ideas muchas veces erróneas de cómo que este amor de Dios depositado en nosotros, la iglesia, que son todos los creyentes, es casi un amor que a nosotros nos va a dejar una burbuja y nada malo nos va a pasar. Porque los hijos de Dios son intocables, y esa palabra la he escuchado miles de veces, en palabras, la verdad, que son agresivas para cualquier persona que escuche. Y aquí también va una pregunta. ¿A qué creen que se deba esto de que ciertas iglesias o ciertos cristianos se creen tan preciados de parte de Dios, pero es como una visión desenfocada, como que ellos son los hijos favoritos de Dios y que nada le puede pasar, nada malo? Y también se sienten con ese mismo ego para juzgar a los demás, que si están pasando problemas, que si están pasando enfermedades, entonces ellos desde su tribuna, ahí que la tienen el ego bastante elevado, ven como que, es que ellos pecaron, o es que no están obedeciendo a Dios, o son desobedientes, o son hijos rebeldes, por eso les pasa tal y tal cosa. ¿Qué opinan ustedes sobre esa visión que hay en muchas iglesias evangélicas respecto a ese amor de Dios como desenfocado hacia lo que son los creyentes? Antes de responder a la pregunta de la Dani, lo había anotado por acá, sé que lo busqué y lo encontré. Yo no sé si de repente han visto, sobre todo en teleseries, me voy a echar al agua que a veces veo teleseries.
Sobre todo las teleseries mexicanas muestran cuando hay en un matrimonio unos lazos que les colocan a los novios, unos lazos en el cuello que lo unen. Y si hablamos de este texto, claro, habla de un compromiso, de la unidad que tiene que existir. Y si uno lee, yo lo invito a que pueda leer el libro Cantar de los Cantares, es muy bonito, y muy bonito el lenguaje que se utiliza cuando el amado habla de su amada. Entonces el diálogo es muy bonito, la unión, y esto es lo que ahora lo traigo un poquitito para acá, la unión que tenemos que tener con el Señor, ¿no es cierto? Este de cautivarse, de encantarse, esto de enamorarse. Muchas veces cuando las parejas tienen dificultades se los invita a que vuelvan un poquito al primer amor, cuando se conocieron, cuando se cautivaron. Y respondiendo a la pregunta de la Dani, si uno se mete en el estudio de las religiones o en el estudio de la iglesia, uno se encuentra con, no quiero ser violento, pero con aberraciones que son tremendas, lamentablemente hay grupos que se adueñan de este amor de Dios, ¿no es cierto? Que solamente es para nosotros, solamente en mi iglesia ocurren milagros, y es muy peligroso para las personas. El Señor es dado para todos, no tiene muchas veces de repente en textos se habla de los predilectos del Señor, ¿no es cierto? Pero no es algo cerrado, sino que son por distintas situaciones. Pero el amor de Dios es para todos, el amor de Dios está en todo, está en cualquier comunidad, ¿no es cierto?, que vive este amor desde el Señor, y no es algo personal de algunas instituciones, y no es algo personal de algunos personajes. La otra vez me acuerdo que el Esteban de repente hablaba de estos pastores que aparecen, no me acuerdo en qué canal, el Esteban yo creo que se tiene que acordar de qué canal, pero aparecen, claro, uno dice, qué locura, y cómo se malinterpreta, no malinterpreta, sino que cómo utilizamos un texto para nuestro bien malentendido, y crea grandes conflictos de fe. De repente uno escucha personas que vienen de otras comunidades, y muchas veces nos dicen la experiencia que tuvieron en la comunidad, y uno dice, chuta, de que me perdí. Y es lamentable que se utilice el texto bíblico, es lamentable que se utilice este amor del Señor para hacerse rico, para obtener popularidad, pero es complejo porque las personas salen bien, muy dañadas. Eso hasta ahora, después comento más. Bueno, antes de poder opinar, nos está saludando nuestra hermana Raquel a través del chat del Facebook. Dice: buenas noches, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Y también dice dar muchas gracias porque mi hijo empezó a trabajar esta semana. Hay una respuesta de oración. Así que damos gracias al Señor por esa respuesta de oración. Estamos hace tiempo como comunidad pidiendo que el Señor, ¿cierto?, le diera trabajo al hijo de nuestra hermana. Que bueno, nos alegramos junto a usted, hermana Raquel. Y tiene más noticias porque parece que el Señor le respondió con toda la hermana esta semana. Y dice: y también nos fue bien en los trámites de impuestos internos para nuestro negocio. Muchas gracias por sus oraciones. Ahora pido que nos dé fuerza para el cambio. Así que nuestra hermana Raquel ahí nos está contando que hubo respuesta del Señor. Y gracias a Dios. Y gracias, hermana Raquel, por hacernos partícipes de su alegría y contarnos, porque esto de verdad fortalece a quienes en este momento están pasando, por así decirlo metafóricamente, ya que estamos en un libro poético, por el desierto, que están pasando por dificultades. Así que gracias al Señor, hermana Raquel, le enviamos nuevamente un gran abrazo. Bueno, ¿qué hace que haya tan mala interpretación bíblica? Lo primero, y también como Bastián, espero no ser ofensivo, pero pienso que es la pésima preparación teológica de quienes ostentamos el título de pastores y pastoras. Hay un acercamiento a la escritura literalista. Esto quiere decir
que se toma un texto de la Biblia y se saca de contexto literario, o sea, lo que viene diciendo ese libro, y lo sacan de contexto histórico, en qué lugar, por qué se escribió, hacia quién estaba dirigido y cuál era su propósito original de la escritura del libro. Entonces, hay mucha interpretación como la que estamos forzando hoy el texto, alegórica, pero muchas veces quienes predican la escritura la predican más desde sus intenciones más de sus creencias que de lo que enseña y cree el texto o el escritor de la Biblia. Y eso genera una distorsión horrible. Uno puede perdonar a los hermanos y hermanas, sean católicos, evangélicos, que muchas veces tienen distorsiones de la escritura porque no tienen por qué ser especialistas de los textos. La Biblia no es para nada fácil, la Biblia es compleja, no porque Dios haya querido ser complejo, Dios fue claro en su momento y en su origen, pero han pasado muchos años desde que se escribieron los textos y eso hace que la Biblia para nosotros, como somos de una cultura diferente, imagínense, pues si la Biblia tiene su origen en el cercano oriente, nosotros somos occidentales, somos culturas que vemos el mundo, pensamos en el mundo en forma diferente. El idioma es diferente. Nosotros nuestro lenguaje describe la realidad de una forma muy diferente al hebreo en el Antiguo Testamento, al arameo y al griego del Nuevo Testamento. Entonces, se traducen los textos, muchas veces la palabra no da cuenta de lo que quiso decir el autor, y para más remate, quien la predica, quien la exhorta, piensa que la fe es mágica y que Dios le va a hablar mágicamente y le va a ayudar a interpretar la Biblia, y de esa manera se predican horrores y errores desde el púlpito, y tenemos un montón de hermanos y hermanas que repiten lo que han aprendido desde las predicaciones y desde los estudios bíblicos, que no es culpa de ellos, y bueno, quiero pensar que tampoco es mala intención de quienes enseñan mal, sino que están erradamente convencidos y no han tenido la oportunidad de estudiar, porque de aquí me gustaría decir algo. Yo pienso que un pastor, una pastora, que tiene las posibilidades en este tiempo de acceder a la educación y no se prepara, creo que es un irresponsable. Diferente es pastores de antaño, ¿cierto?, que nacieron en una iglesia evangélica muy empobrecida, en que era muy difícil que los pastores pudieran acceder, ¿cierto?, a un estudio teológico, y el Señor aún así los usó grandemente. El Espíritu Santo los iluminó, ¿cierto?, los inspiró, y a pesar de sus dificultades lograron transmitir el Evangelio, y muchos de nosotros, productos de esas predicaciones, ¿cierto?, llegamos a los pies del Señor. Pero hoy en día, cuando hay tanto acceso, hay tanto instituto teológico, hay tanto medio para estudiar, ver que los pastores no estudian y no se preparan y siguen repitiendo malas enseñanzas, como que Dios es retributivo, ama al que le ama y castiga al que no le ama, como lo dice algunos textos de la ley, ¿cierto? Maldito el que no cumple la ley, bendito el que cumple la ley, y no entiende cómo interpretar la escritura, y desde su ignorancia, pero permisiva, porque no quiere prepararse, porque hoy sí existe la oportunidad de prepararse, creo que es pecado, porque tiene una gran responsabilidad, tiene que educar a la iglesia para que pueda seguir adelante. Y uno de los errores es que, por ejemplo, pensar que Dios tiene hijos favoritos, como que tiene hijos o tiene seres humanos favoritos, como que ama solo a los evangélicos, y que a otros grupos de personas, por ser de otras religiones, por tener otra orientación sexual, por tener otro pensamiento, inclusive político, al que no es de algún pastor o de alguna iglesia, Dios no los ama. Y eso es tremendamente falso. Tremendamente falso. El amor de Dios, como lo dice Mateo, ¿cierto?, en el capítulo 5, versículo 45, es tan grande que hace salir su sol y hace caer su lluvia sobre justos y pecadores. Ahora, el mal es una realidad universal en la vida y en la creación. En el Antiguo Testamento los escritores dan bote dando respuesta de por qué hay un mal. En algún momento se le echan la culpa a Dios,
Recordemos que la Biblia es una revelación progresiva. Cuando todavía los escritores eran inspirados, eran iluminados y estaban recibiendo revelación de Dios, y esta revelación no era tan clara, ellos llegaron a pensar que Dios era el culpable de los males. En otras partes, los escritores del Antiguo Testamento simplemente dicen que el mal aparece. Y los salmos, no sé si lo han leído, muchas veces hasta algunos salmistas tratan en cierta medida de negligente a Dios, porque ¿cómo no ves que los justos sufren y estos que nos atormentan, nos pegan latigazos en la espalda, están bien? Y para corregir a este Dios retributivo aparecen libros como el libro de Job. Job, que no era judío, pero es justo. O sea, podríamos decir Job, que no era evangélico y es considerado justo, ya que en el Antiguo Testamento es sinónimo a salvas, a ser una persona salva. Al concepto de salvación del Nuevo Testamento, justo es lo que se considera como salvación en el Nuevo Testamento. Pero este justo Job, siendo justo, pasa 1000 pelumbrias, 1000 dolores, 1000 sufrimientos. ¿Para qué lo escriben Job? Solamente para decir que no es por ser justo o injusto que se sufre en la tierra. Hay fuerzas que desconocemos como seres humanos que actúan en este mundo y en esta realidad de la vida, que hacen que haya sufrimiento tanto en personas justas como en personas pecadoras. A la vez también que haya un buen vivir muchas veces y alegría tanto en personas justas como en personas que no siguen a Dios. Pero el Nuevo Testamento nos deja claro que Dios no es un ser vengativo que maltrata a quienes no están con Él, porque Dios, hablando del amor que estamos hablando, ¿cierto? En su inmenso amor, Él decidió darnos libertad de elegir y no va a castigar a quien elige no estar con Él. Dios lo ama igual, ¿cierto? Tal vez no vamos a compartir la eternidad, la vida eterna, porque Jesús pide la creencia, pide la fe. A lo mejor si no cree en el Señor ni en Dios, sobre todo si no es una persona que vive la justicia. Pero tampoco hay que pensar, y ahí hay que recordar lo que ha enseñado el pastor Bastián en otras ocasiones, que cuando hay un juicio de Dios, ese juicio es en el amor, y que nosotros no tenemos ni idea cómo el Señor va a actuar en su amor, y en su inmenso amor, y en su juicio. Eso, Danisa, yo y Bastián, yo pienso que aquí las malas interpretaciones y mostrar un Dios que ama a algunos y a otros no, es simplemente por la distorsión de la mala enseñanza bíblica. Y ahí tenemos mucha responsabilidad los pastores, y especialmente los pastores hoy en día, que teniendo la posibilidad de estudiar, no estudian y no se preparan en la escritura para poder enseñar bien lo que los textos están mencionando. Qué bueno que haces en la acotación, que bueno, igual les vamos a hacer, que muchas veces también por esta mala enseñanza o porque algunos se creen más justos, más espirituales que el otro, tienen la tendencia como a juzgar a los demás. Y también está esto también de que, por ejemplo, personas que conocieron al Señor y pertenecieron a alguna iglesia y luego ya no van más por diferentes motivos, por elección, etcétera, como que Dios los tiene olvidados. Y no es así. El amor de Dios no es ese amor antojadizo, que ya alguien me da la espalda, no lo amo. Entonces no estamos hablando de ese amor profundo, de ese amor que siempre decimos que no Dios tiene, sino que Dios es, porque Dios es amor, como dice en 1 Juan 4:8. Y el amor de Dios no es solamente para su iglesia, porque a veces que le decimos, no, los que son bautizados, algunos son más extremistas, los que son bautizados son los que Dios ama. No, a los que colaboran en la iglesia económicamente son los favoritos de Dios, o que Dios ama más. No es así. Dios, como ahí mencionaba en Mateo, ahí habla del amor de Dios, de este amor universal que tiene Dios, que para todos Dios hace salir el sol y hace llover sobre justo e injusto, dice ahí, en el texto que compartía aquí el pastor Esteban. Y este amor es así, no tiene como un favoritismo,
Porque incluso dentro de los hijos, normalmente uno dice papá o mamá, ¿a quién amas más? ¿A mí o a mi hermano? ¿A mí o a mi hermano? Y llevamos este infantilismo también en la relación con Dios, creyendo que yo soy más especial con Dios porque cumplo todas sus leyes, lo que hacían los fariseos, y lo cual Jesús siempre les reprendía y les sacaba en cara. Que ellos se creían tan justos, que cumplían toda la ley, todos los mandamientos, los obedecían, pero lo esencial, que es la justicia, la humildad, el amor, es lo que ellos carecían. También ahí podemos volver a retroceder ahí, o adelantar en la Biblia, en Corintios, de que el amor no es algo que suena, que retimba, sino que es algo concreto. Como diría nuestro hermano Bastián, no es chaya, no es espuma, el amor de Dios es algo concreto. Y este amor de Dios es tan misericordioso que sobrepasa lo que nosotros podemos pensar, porque muchas veces decimos, el que se suicidó se fue al infierno. El amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos juzgar. Dios realmente es amor, y es amor en todas sus facetas, en todas sus áreas. Y también vamos aquí a entrar a qué tan bien nosotros como iglesia interpretamos ese amor de Dios, el amor que nos dice la Biblia, porque si partimos interpretando mal lo que es el amor, ya que es, pero el corazón del Evangelio, yo creo que ya empezamos a interpretar o terminamos interpretando mal toda la Biblia, todos los libros, todos los textos. Porque este amor de Dios, como decimos, es para todos, no para los que solamente están obedeciendo los mandamientos del Señor. Porque a veces pasamos como por el sedazo a la gente y decimos este sí, este no, este pasa la prueba, este no pasa la prueba de la blancura, como dice un comercial. Este amor de Dios realmente es de misericordia. Si no, no veríamos a Jesús entonces metidos con los pecadores, con ladrones, con las prostitutas. Porque ellos no cumplían nada. Ellos no cumplían llevar una vida tan transparente, una vida de buen testimonio. Pero Jesús, ¿a dónde va? Va a donde estos que estaban socialmente olvidados, aquellos que socialmente también y espiritualmente a los ojos de los demás eran todo un grupo de pecadores y que se iban directo al infierno, porque la iglesia evangélica en general es pero mandada a hacer para mandar al infierno a la gente, como que ellos supieran quién se va, quién se queda, o quién se va al cielo y quién se va al infierno. Y eso es solamente un tema de Dios, ahí no nos podemos meter porque solamente el gran juez y justo juez que hace esos juicios en amor es el Señor. Entonces aquí también va esa pregunta: ¿por qué estaremos como iglesias evangélicas en general, estaremos entendiendo bien lo que significa ese amor de Dios? Antes que lancemos aquí la primera respuesta de nuestros pastores, para que me dejen tiempo, yo diría que si estuviéramos entendiendo bien el amor de Dios, la iglesia estaría enfocada hacia el prójimo, estaría enfocada hacia afuera, de las murallas de la iglesia hacia afuera, trabajando hacia la comunidad. Si hubiésemos, o la iglesia en general, estuviese entendiendo bien el amor de Dios. Ahí, ¿qué opinan ustedes para que nos vayan compartiendo? ¿Se escucha? Sí, ya. Estaba justo revisando mientras conversaban especialmente sobre la formación, antes de responder a la pastora Danisa, sobre la formación de los religiosos, de las personas religiosas. Aquí llaman pastores, pastoras, sacerdotes. No habla de un proceso integral, humano, espiritual, intelectual y pastoral, centrado en Jesucristo, buen pastor. Es interesante cuando habla de un proceso que tiene que ser integrador. O sea, yo siempre, en cuanto a los pastores, pastoras, los ministros de culto, es re importante que estén formados.
¿Por qué? Porque si no están formados a una comunidad, como dice la palabra, en vez de formarla, acompañarla, la pueden deformar. Y muchas veces uno puede hacer un juicio sobre algunos hermanos, pero si uno busca, la responsabilidad no está en los hermanos, está de repente en la prédica o está en el tipo de pastorado que tienen. Entonces, como dice Esteban, antes uno podía entender cómo llegaban a ser pastor, ¿no es cierto?, pastora, no habían tantas escuelas de formación, costaba un poquitito más, pero ahora hay una serie de mecanismos para formarse. Y si uno no los tiene, uno puede pedir también ayuda. O sea, también es muy noble cuando yo, si a lo mejor estoy en una comunidad y me quiero formar, preguntarle a algún hermano o acercarme a otra iglesia. Si me pueden ayudar en la formación, ¿qué estudiaste? ¿Cómo me formó en esto? ¿Tengo dificultades para esto? Porque en una iglesia uno no maneja todo, no maneja todo. Acá en esta comunidad, ¿no es cierto?, en este ministerio pastoral, que tampoco, no lo quiero decir de una manera así como elevarse, porque no es así, al contrario. Yo creo que el pastor, la pastora, va desde el servicio. O sea, cuando un pastor y una pastora, esa es su tarea, servir a los hermanos. No es que los hermanos a uno no sirvan, sino que servir a los hermanos. Tiene que estar formado, tiene que estar formado. Y con los distintos matices, porque en esta comunidad somos tres, cada uno de nosotros tiene un matiz, cada uno de nosotros a lo mejor tiene una parte de estudio que el otro no la tiene, pero en eso nos vamos complementando. Y es re importante la humildad, la humildad en el ministerio. O sea, si yo no manejo algo, y si un hermano me pregunta, ¿sabe qué? Le digo, ¿sabe? No sé. Sí, no es malo decir no sé. Voy a buscar y ahí le traigo una respuesta. O le voy a decir a lo mejor, no sé, a la pastora Danisa, que la pastora Danisa le explique porque ella maneja eso. Es como si a mí me preguntasen algo de medicina. Por ahí uno algo entiende, ¿no es cierto? 2 paracetamol y de repente... pero acá en la comunidad, ¿qué podemos decir? ¿Sabe? Acérquese al pastor Esteban, que el pastor Esteban la puede ayudar. Él la puede orientar. Y así. Pero es bien importante que seamos humildes. Si no sabemos, no sabemos. Porque de repente yo he escuchado por ahí algunas respuestas, pero 2 horas hablando de un mismo tema, dando vuelta. Entonces, claro, cuando uno no sabe, es mejor no decir. Y lo otro, si entendemos realmente este amor del Señor, yo creo que estamos en proceso. A mí no me gusta decir estamos resueltos, porque no me gusta hablar de que estamos resueltos. Como cristianos no podemos decir eso, yo estoy listo. No, es como yo estoy listo para encontrarme con el Señor. Es un camino. Uno todos los días se va encontrando con el Señor y todos los días también va descubriendo cosas nuevas. Si no tenemos todo resuelto, no tenemos todo resuelto. Todos los días un aprendizaje. Todos los días yo me voy de nuevo reencontrando con el Señor, ¿no es cierto? ¿Y dónde me reencuentro con Él? En los hermanos, en la sonrisa, en un llamado telefónico. Ahí me voy encontrando con el Señor. Si este Señor lo tenemos acá, es tan palpable, lo tenemos acá. Y claro, pues muchas veces nos ocurre que en las comunidades nos deformamos, y que las prioridades van... O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener prioridad? ¿Qué nos está pidiendo el Señor en estos tiempos? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como comunidad, pero respondiendo estamos. ¿Qué nos está pidiendo en este tiempo? En este tiempo, con todo lo que nos ocurrió, nos está pidiendo que salgamos. Que nos salgamos del templo, porque muchas veces en el templo nos sentimos protegidos y aquí en el templo está el Señor. Ya aquí va a venir y somos nosotros. Y casi le ponemos llave al portón. Somos los que estamos nomás y los que están afuera son del mundo y son malos. Y nosotros somos los buenos. No es así, po. El amor del Señor es para todos, es para todos. Si yo puedo ayudar a un hermano que a lo mejor no es de mi comunidad, lo ayudo. ¿Por qué lo ayudo? ¿Porque soy bueno? No lo ayudo porque soy bueno. Porque es un mandato del Señor, po. Sí, ahí está. No es que yo sea bueno y que no, aquí me gusta ayudar. No, es otra cosa. Es una responsabilidad que nosotros tenemos con los hermanos, porque es un mandato del Señor. Y ahí nos encontramos con el Señor. Sí, es facilito. Yo creo que encontrarse con el Señor es súper sencillo. No, siempre yo hablo de los fuegos artificiales o de las chayas, que de repente nos gusta, que nos pareciera así el Señor, pero no, el Señor está ahí, está en el enfermito, ¿no es cierto? Está en la persona que, en el desvalido, en el que pasó y tocó nuestra puerta, ahí está el rostro del Señor, pues. Y ahí es donde tenemos que despertarnos más, y yo creo que al Señor lo único que le tenemos que pedir es que no abra más los ojitos para poder reconocerlo. Hasta ahí, o si no me voy a alargar mucho.
Somos buenos para conversar, pues nos alargamos todo. El pastor Ulises de Arzún una vez en una predicación decía que a los pastores no había que pasarle ni la cuchara ni el micrófono. El micrófono. No nos detenemos en la comida y no nos detenemos en lo bueno para hablar. Con respecto a la última reflexión, yo creo que hemos malentendido el amor. El amor, la iglesia lo ha limitado mucho. Y lo ha limitado, yo creo que nos hemos olvidado de la parábola, ¿cierto?, del buen samaritano. En el buen samaritano, ¿qué antecede al buen samaritano? Lo que antecede a la parábola del buen samaritano es un teólogo que estaba seguro de conocer la ley y muy seguro porque era judío y un maestro de la ley. Y el Señor le dice, bueno, le pregunta al Señor, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar, ¿cierto?, este reino que tú propones? Y Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Y él le dice, bueno, amar a Dios por sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Y Jesús le dice, pero hace eso y estamos, pues, le dice, ahí está, hace eso, ama a Dios y ama al prójimo. Pero el fariseo que entendía la palabra prójimo como compatriota, y algunos judíos que entendían, inclusive más acotado todavía, no solo el compatriota, tenía que ser compatriota que era quien se apegaba a la ley, quien se apegaba a las interpretaciones que habían en ese tiempo, que ustedes saben que ya no se interpretaba literalmente en el tiempo de Jesús la ley, sino que habían un montón de interpretaciones de la ley. Entonces él le dice, bueno, pero ¿quién es mi prójimo, Jesús? Y ahí aparece la parábola del buen samaritano, para decir que el prójimo de Jesús es el que es movido en misericordia. El prójimo de Jesús, la conclusión de esa parábola es quien se mueve en misericordia. ¿Y quién se mueve en misericordia y es prójimo de Jesús? Aquel que ama sin límite, sin importar que el que tengo al frente es un judío, es un samaritano, sin importar si el que tengo al frente cumple o no cumple la ley, sin importar que el que tengo al frente tiene mi misma interpretación de familia o no, sin importar que el que tengo al frente tiene mis mismos pensamientos e ideales de sociedad. Simplemente lo amo y tengo misericordia por él porque es criatura de Dios, es imagen de Dios, es la imagen viva de Dios. Por lo tanto, no hacer algo por otra persona en dificultades o alguien que me necesita, sea material, espiritual, apoyo emocional, lo que sea, es sacrilegio porque es la imagen de Dios. En el otro está la imagen de Dios, en el otro está la humanidad. Recordemos que Dios mismo se hace humano en Cristo, Dios mismo hace a la humanidad, la hace especial, ¿ya? Y lo otro es que hemos reducido ese amor que se supone, ¿cierto?, que es sin límite, lo hemos reducido muchas veces a temas monetarios, sobre todo por un movimiento de la prosperidad, que es lo más famoso que hay en la televisión que se ha tomado, ¿cierto?, el mundo, comillas, evangélico. En realidad son movimientos neopentecostales que promueven más que cultos cristianos, cultos de fe, son verdaderos rituales mágicos en donde si uno aporta una cantidad de dinero, cumple con el ritual, entonces se produce la magia y Dios, ¿cierto?, hace descender su poder y sana a alguien, ¿ya? El Dios de las transacciones, un Dios que se mueve por las lucas, un Dios capitalista y neoliberal que te da intereses si tú te dicen aporte, porque si usted aporta, entonces Dios le retribuye el doble, ¿ya? O sea, hemos reducido la fe y el amor, la relación con Dios, a un tema de transacciones. Y aquí en el poema de Cantar hay algo parecido, algo muy similar. Un poquito más adelante lo que leía la pastora Anisa, entre el versículo 10 y 12, dice: una muralla soy yo y mis pechos sus dos torres. Por eso a los ojos de mi amado soy como quien ha hallado la paz. Salomón tenía una viña en Baal Jamón que dejó al cuidado de aparceros. Cada uno entregaba por sus frutos 1000 monedas de plata. Quédate, Salomón, con las 1000 monedas. Y ustedes, aparcereros, con 200, pero mi viña solo a mí me pertenece. Poéticamente está diciendo que el amor que está hablando este Cantar de los Cantares no se vende. El amor no entra en la idea de transacción, el amor no es una cosa, el amor no es algo pequeñito, el amor es mucho más grande que eso y no tiene precio. Ahora, si lo llevamos al amor de Dios,
Dios no se mueve por nuestras carteras, ni nuestros bolsillos, ni lo que nosotros tengamos. Dios se mueve por la parábola, volvemos a la parábola del samaritano, se mueve por misericordia. Hay un amor de Dios que nosotros no alcanzamos a entender. Cuando nosotros vemos a alguien y decimos, no, este se merece las peores penas porque es una persona horrible, el amor y la misericordia entendible de Dios dice por esa misma persona que yo califiqué de horrible, de inmoral, de todo lo demás, el amor de Dios dice, es amada, es un amado. Lo que para ti es desechable o rechazable, para Dios es amado. Amado. Entonces, es eso. Yo creo que hay tanta distorsión en las predicaciones, hay tanta ignorancia muchas veces en las predicaciones, y yo creo que estos tipos, porque ni siquiera los considero colegas pastores, que venden el evangelio y hacen creer a las personas que la fe se comercializa, ni siquiera aman, ni siquiera aman. Lo único que aman es, como dijo Jesús, no se pueden tener dos señores. Cuando hablaba del dios Mamón, ¿se acuerda? El dios de la plata. O amas a uno, o si tienes a los dos, siempre vas a terminar amando uno más. Y los teólogos de la prosperidad, estos pastores de la prosperidad, estos cachilunas que aparecen por ahí, son personas que sin lugar a dudas no viven el amor de Dios, sino que viven el amor materialista, el amor a las lucas, pero no al Señor. Hermanos y hermanas, el amor de Dios no se compra. El amor de Dios simplemente se recibe y se acepta, porque Dios ha derramado su amor en Cristo para todos y todas, sin excepción, sobre ricos, pobres, sobre personas más morales, menos inmorales. Dios nos ama a todos por igual, y su invitación a que nos acerquemos a Él y seamos parte de su familia de fe es sin excepción. No importa quién sea usted, quien está ahora viendo este estudio, no importa qué tan moral o inmoral se califique o no se califique. Entiéndalo. Dios le ama, no tiene que hacer nada para que Dios le ame. Simplemente Dios le ama porque, como dice Juan, Él es amor. Y no hay nada más que hacer que recibir este amor, porque no es que lo buscamos, no es porque lo merecíamos, es simplemente dentro de esos misterios de Dios, que Dios ama al hombre, a la mujer, y también a la creación. Muchas veces pensamos que Dios ama solamente a lo suyo y a nadie más. Dios también ama la creación, a la naturaleza, a los seres vivos. Y como antes de ir cerrando y terminando, como anécdota, mira, me pareció muy interesante comentarlo. He escuchado, incluso hasta yo, tiempo atrás, cantaba unos coritos, unas alabanzas, que hablaban sobre la rosa de Sarón, él es la rosa de Sarón, y el lirio de los valles. Pero en realidad, aquí está la anécdota, que esa parte de Cantares lo dice ella. Yo soy el lirio de los valles. Yo soy la rosa de Sarón. No se lo está hablando a su amado, a su esposo, sino que está hablando ella, que ella es. Así que ya partimos con todas sus alabanzas, pero totalmente fuera de contexto. Así que bórrelo de su himnario ahí, de su reproducción ahí, de su lista de reproducción que tiene por ahí. Está fuera de foco. Bueno, eso quería contarlo más como anécdota, porque también para que veas que cuando nos entendemos mal, o no estudiamos bien los libros. Estaba pensando cuando decía Bastián, es como que nosotros comenzáramos a hablar de los aztecas, por ejemplo, o de los mayas. Ya, los mayas vivían así, vivían asá, hacían esto, otro. Nosotros hablando de ellos sin haber estudiado la cultura maya. Lo mismo pasa también con hablar sobre muchos textos bíblicos, porque nosotros hablamos y mucha gente habla lo que está escrito ahí, pero no hay todo un mundo detrás. Son lenguas que ya, muchas de ellas ya no se hablan. O sea, de hecho, partiendo por el hebreo, ese hebreo ya no se habla. El griego, koiné, tampoco se habla. Arameo hay unas partes todavía en Medio Oriente que se hablan. Entonces, es todo un mundo en el área arqueológica, en el área social, en el área histórica. Por eso que no es llegar y
y decir, esto dice la Biblia por esto, por esto y por esto otro. Porque hay todo un mundo detrás de esa palabra. Entonces, lo quise traer a colación también, porque como salen cantar de cantares, que también hemos estado cantando bien re mal esa alabanza y esos coritos donde habla de que Dios es la rosa de Sarán. Partiendo, como decíamos, que este es un libro poético de amor, del amor humano, que obviamente refleja el amor de Dios entre la pareja. Pero la intención no era que Dios estaba hablando de su esposa, ni que él también se atribuyera que él era la rosa de Sarón. Como nosotros, algunos le tenemos como que son los nombres de Dios, ¿cierto? El gran yo soy, el lirio de los valles, así que ya ese hay que sacarlo. Bueno, para ir finalizando entonces, ya estamos en la hora. Quedémonos, y también nuestros pastores van a ir cerrando también. Quedémonos entonces que este amor de Dios llega a todos y todas. Este amor de Dios precede incluso al hombre, es un amor eterno, va más allá incluso de nuestra historia, de cuando el hombre partió en la tierra. Este amor de Dios ya existía. Y por lo tanto, este amor de Dios no es condicional. No es que tenemos que tener cumplir ciertos requisitos para recibir este amor. El amor de Dios está para todos aquellos que quieran alcanzarlo, para todos aquellos que quieran recibir este amor infinito de Dios. Y este amor de Dios no tiene que ver con que nos va a ir siempre bien, que cuando yo marque la lotería me van a salir todos los números correctos. No tiene que ver con esta parte mágica, como decía Pastor Esteban, sino que tiene que ver con esta aceptación de parte de Dios hacia nosotros, los pecadores, que fallamos, que tenemos un montón de pifias, este amor eterno, como decíamos, y que dentro de este amor eterno está también esa vida eterna que Dios nos está entregando. Así que si tú nunca has abierto tu corazón para que Jesús y el Señor venga a reinar dentro de ti, es simplemente abrirte, decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, quiero entregártela, quiero que tú seas mi Señor, y ahí va a estar el Señor entrando en tu vida y llenándote aún más de amor, porque el amor de Dios, como decíamos, siempre está al alcance para todos aquellos que quieran recibir ese amor. Y bueno, voy a dejar entonces aquí para que vayan cerrando nuestros pastores. Y para irnos despidiendo, yo desde aquí ya me despido, que el Señor les bendiga, gracias por estar conectados a nuestra sintonía. Y nada más, que como el grupo aquí de pastores, nuestra intención es esa, es que todos se sientan aceptados por el Señor, con ese amor que Dios nos ama. También, ya para ir finalizando, les digo a todos, mis hermanos, ¿no es cierto?, que tengan la certeza que el Señor los quiere, el Señor los ama, y que para el Señor no son un número, sino que son un nombre. El Señor los llama por el nombre, tenemos un rostro. Cuando pedimos los unos por los otros, estamos pidiendo por nuestros hermanos. De repente no nos conocemos, a lo mejor nunca nos vamos a conocer, pero sí vamos a estar pidiendo unos por los otros, que eso es lo que el Señor nos dice, ¿no es cierto? Y lo otro, cuando hablamos de los pastores, yo acá agradezco a Danisa, agradezco a Esteban, porque sé que en este camino que es la iglesia, si alguna vez voy a cometer una falta, ellos van a estar para decirme no. Entonces uno agradece cuando uno tiene un grupo de amigos, ¿no es cierto? Un equipo que a uno lo contiene. Acá con los chiquillos, nos reímos, compartimos la vida, nos ayudamos, nos apoyamos. Entonces también uno siente como que no está solito en esto. Y también uno tiene respaldo de una comunidad, que es una comunidad que yo le he podido ir notando durante todo este tiempo, sobre todo esta semana, que aquí sabemos que nos ha tocado un poquitito más duro, por llamarlo así, pero el Señor está. El Señor está presente, el Señor está presente en la vida de cada uno, y el Señor de a poquitito nos va dando luces. Entonces también uno agradece al Señor. Sí, bueno, cerrar este tiempo diciendo que cuando no nos va bien no es señal de que Dios no nos ama.
No alcanzamos ahora a tratar de explicar por qué suceden cosas malas. No nos da el tiempo, y no era tampoco el objetivo de este estudio y conversatorio del día de hoy. Pero sí, el objetivo es saber que somos muy amados. Usted, hermana, hermano, y si usted no entra en esta categoría de hermano y hermana porque no es parte de ninguna comunidad, sepa que también todos, todos, todos los seres humanos, y como bien decía Danisa, la creación entera es muy amada por Dios. Cuando nos pasan cosas malas y dificultades como esta semana, no es que Dios no nos ama y se alejó, no. Pero sí, yo estoy seguro, hermanos y hermanas, que a pesar de lo malo, Dios está presente, como decía el pastor Bastián. Nos está acompañando, nos está dando esperanza. Una de las razones que yo pienso que el Señor se dejó colgar de la cruz era justamente como humano sentirse abandonado en el dolor por Dios. Lo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nosotros que conocemos la historia, sabemos que Dios nunca abandonó a su Hijo y que lo levantó entre los muertos al tercer día. Tal vez nosotros no conocemos la historia de quienes la están pasando mal ahora, no sabemos cómo va a desencadenar cada una de las peticiones que tenemos, ¿cierto? Y de las dificultades que han habido esta semana. Pero gracias a que Jesús resucitó, sabemos que cualquiera sea la dificultad que estén viviendo, al final está la esperanza, al final está la liberación, la salvación, está la vida eterna. Ánimo, hermana, ánimos, hermanos, amigos, amigas que la puedan estar pasando mal, que el Señor no nos ha abandonado, no nos ha dejado de querer. Al contrario, está al ladito, está padeciendo, está caminando junto a nosotros en los caminos más difíciles. Él está con nosotros. Y por último, decirle a aquellas personas que por algún momento muchas veces se sintieron atacados por el mensaje evangélico, ese mensaje evangélico que no debe llamarse evangélico, porque evangélico tendría que ser con buenas noticias, pero de grupos evangélicos que hablan que a lo mejor usted no merece amor, que usted no merece la condenación. Decirle humildemente, yo creo que Bastián y Danisa vamos a estar de acuerdo, no porque nosotros seamos Dios ni Jesús, sino porque conocemos su historia, hemos estudiado cómo él vivió en medio nuestro, sabemos que no es así, que usted es muy amado, es una persona muy preciada. Así que invitarle a que no rechace a Dios. Si tiene rabia con la iglesia, téngala toda la que quiera, pero la iglesia no es Dios. Y muchas veces la iglesia no representa a Dios, aunque habla en nombre de Dios. ¿Ya? Así que decirle que por favor, no deje de confiar en el Señor, no deje de sentirse amado ni amada, porque de verdad se lo decimos con toda nuestra fuerza, que Dios nos ama, Dios le ama, sin importar quién o qué, lo que usted sea, Dios le ama. Eso. Me despido también. Nos encontramos entonces el domingo en nuestro culto comunitario para también cantar y orar todos juntos, aprendiendo más de la palabra del Señor. Y también les invitamos para el próximo jueves, porque ya comenzamos derecho con el propósito por el cual escribieron este hermoso libro de Cantar de los Cantares. Ahí ya vamos a hablar netamente de lo que es el amor de pareja, la intimidad dentro de la pareja. Así que son temas que a veces no se escuchan en la iglesia, así que por eso les invitamos a que esté presente aquí en nuestro estudio bíblico y también pueda hacer sus preguntas. Muchas veces cuando hay temas que no se tocan, esas áreas están llenas de preguntas en nuestra cabeza, así que también ahí nos aseguramos que la vamos a responder todas, porque como decía Pastor, no lo sabemos todo, pero sí pues vamos a poder ayudarle a poder salir alguna de ellas, de esas dudas. Así que bueno, les bendecimos, desde acá les saludamos y que tengan un bonito día próximo y también esperamos tener buenas noticias de aquellas peticiones por las cuales todavía seguimos orando. Así.